Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué, siendo usted el tercer hombre en importancia en la estructura de la Revolución Cubana, fue detenido, procesado y encarcelado por 20 años? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La revolución no se hizo para establecer un régimen despótico, ni comunista, ni fascista, ni nada de eso. La revolución se hizo para volver al Estado de Derecho, que había sido alterado en Cuba por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Así es que ese era el compromiso de la revolución. El compromiso también implicaba realizar reformas sociales y económicas pero dentro del contexto de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, nosotros teníamos la obligación, una vez que tomáramos el poder, de convocar elecciones libres, ir haciendo reformas, pero convocar elecciones libres para que el pueblo expresase soberanamente lo que quería, ¿no? Y una de las cosas de eso era elecciones, volver a que el pueblo, a través del sufragio, pues determinara quiénes le gobernaban, pero no para destruir todo lo que es la estructura jurídica del Estado y establecer esta dictadura. Entonces, desde adentro yo me di cuenta de que había una segunda agenda o una primera agenda que aparecía como segunda. Y entonces discutí varias veces con Fidel. Fidel siempre decía, no, Raúl y el Che sí están por ahí conversando secretamente con los comunistas, pero a mí no me van a llevar ellos donde yo no quiero ir. Y todo eso era un discurso engañoso para seguir adelante, dando pasos. Así es que no me fusilan porque... Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué no lo fusilaron? Bueno, no me fusilaron por las ganas que tenían de fusilarme. Aunque la respuesta sea confunda, ¿no? Sí. Los dos Castro estaban obstinados. Yo creo que se habían puesto de acuerdo desde antes para el día que yo dijera no, matarme o llevarme a juicio y fusilarme. Pero incurrieron en un error en que llevaron al juicio más de 1000 militares, oficiales escogidos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Policía, la Marina, la Aviación, etc. Y entonces eso, estamos en el juicio es en diciembre, del 11 de diciembre al 15 de diciembre del propio año 59. Mi arresto es el 21 de octubre. En ese tiempo en que mediaba entre mi arresto el 21 de octubre y el juicio que empieza el 11 de diciembre, por las estaciones de radio, por la televisión, constantemente se estuvo diciendo que Ubermato era un traidor, que había que fusilarlo, que esto, lo otro. Pero en aquel año 59 los llamados juicios revolucionarios se efectuaban sobre este sistema, este esquema. Llevaban una multitud preparada para que gritara Paredón. Y cuando le daban, por supuesto, la orden, que ya llegó el momento, ¿no?, de gritar Paredón, y cuando la multitud esa fuese el juicio en el Palacio de Deportes de La Habana, fuese en Santiago de Cuba, en cualquier lugar, cuando la multitud se pasaba 4 o 5 minutos gritando Paredón, Paredón, perdón, ya al pobre acusado no hay abogado que lo salve, ¿no? Entonces se equivocaron conmigo, en el sentido de que convocaron a más de 1000 oficiales escogidos de las Fuerzas Armadas, de sus distintos cuerpos, para que gritara Paredón. Y yo llego cuando entro, el juicio es en el Cine Teatro de Ciudad Libertad, el campamento que le llamaban Colombia, en Ciudad Libertad. Después lo rebautizaron. Cuando entro allí veo una multitud de oficiales, muchos los conocí, y hubo uno de ellos que tuvo diríamos, el civismo de acercarse a mí. Me dice, era amigo mío, por supuesto, del grado más alto de entonces, comandante, y me dice, Uber, me siento en la necesidad de decirte que te van a fusilar, nos han traído a todos nosotros para que apoyemos el Paredón. Digo, yo te doy las gracias por tu lealtad, por tu civismo, pero aléjate porque te hace daño. Dice, no, dio 3 pasos y fue al banquillo, aléjate. Y digo, ciertamente me van a fusilar, yo tengo dudas de eso. Pero esos militares, cuando yo terminé mi argumentación,
El juicio va a ser de un solo día, por supuesto. Entonces, cuando me llaman a declarar su nombre, etcétera, esto, lo otro, y me van a leer de eso, yo empiezo a hablar. Y yo me paso nada menos que 3 horas y minutos hablando, diciendo todo lo que tenía que decir. Y me callaron, me mandaron a callar 50 veces. Pero no, yo sé que me van a fusilar, pero yo no soy ni un traidor, ni soy un contrarrevolucionario. Y entonces con toda la intensidad de un individuo que sabe que está a 2 pasos de la muerte, dice su declaración: me van a fusilar por lealtad a mi patria, por lealtad a la verdadera revolución cubana, por esto y esto. Desde niño yo aprendí esto de mis padres, de mis maestros. Cuando terminé, aquella gente se puso de pie y me aplaudió. De los 1.300, yo creo que más de 1.000 se pusieron de pie y me aplaudieron. Y esa es la razón por la que el gobierno decide que era peligroso. Sí, entonces imagínate, dicen, fusilamos a este hombre, que los que han venido a gritar paredón, lo aplauden. Y lo que yo digo, yo terminé diciendo, si mi muerte, algo así, ¿no? Eso está en el libro muy sintetizado, porque después en el libro no se podía poner un discurso de 3 horas y media, ¿no? Si mi muerte va a salvar a Cuba de lo que yo veo con esta torcida revolución cubana, si mi muerte va a realizar la nación, si mi muerte va a evitar que Cuba se convierta en algo terrible. Bueno, describí más o menos el panorama que yo veía: bendita sea mi muerte. Y entonces aquella gente se ponen de pie y me aplauden, ¿no? Y, es decir, es un desafío, pero está bien, yo voy a morir, pero yo voy a morir para que mi país no sufra las consecuencias terribles que yo veo venir con la traición. La condena, entonces alargaron el juicio 5 días. Y la condena finalmente fue una condena a 20 años de cárcel. Sí. Yo sé que está en el libro, digamos muy bien escrito el libro. Las memorias de Hoover merecieron un premio a las memorias dado por la editorial Tusquets, que es una editorial de mucho prestigio. Y ahí está muy bien contado su paso por el presidio. Pero la pregunta es, ¿puede resumir cómo fueron esos 20 años? ¿Es posible eso? Perdóneme, pero hay que añadir una pequeñita cosita, que es un dato muy importante que yo no puedo olvidar nunca. 2 de los subalternos míos se suicidaron en protesta por la acusación el mismo día de mi arresto. El capitán de Florida, José Manuel Hernández, y el sargento, estaba ascendido para teniente, sargento de Central Vertiente, José León García. En protesta por la acusación que me hacen, el escándalo fue tan grande y les dolió tanto que dijeron: no vale la pena seguir en esta revolución, y arrebatados se suicidaron. José Manuel fue a la estación de radio de Florida después de haber discutido con Camilo. Camilo se quedó en el regimiento de Camagüey de jefe para organizar allí, y yo fui llevado a La Habana con otros oficiales que se negaron a aceptar la acusación, con Ramiro Valdés de represivo, que iba del segundo de Camilo. Y entonces este oficial de Florida, José Manuel Hernández, fue a ver a Camilo y dice: yo quiero que me lleven preso con los demás oficiales que se solidarizaron con Hoover frente a la acusación. Dice: no, vete no te metas en esto, vete para allá. Fue a Florida y era un muchacho idealista, un revolucionario de eso. Mucha gente en la revolución fue de verdad por puros ideales, estudiantes y gente de pueblo, por puros ideales. Gente que pensaba, vale más este esfuerzo de volver a tener el Estado de Derecho y de las cosas que prometía la revolución que seguir la vida corriente del ser humano. Entonces, de estos idealistas, pues 2 se suicidaron. Ese José Manuel fue a Florida, después siguiendo la presión de Camilo: vete para tu capitanía. Florida es un pueblo en Cuba. Pueblo cerca del pueblo de Camagüey, no muy lejos de la capital. Entonces fue a la estación de radio, dijo algunas cosas, regresó a su capitanía, sacó la pistola y dijo: no vale la pena seguir en esto que llaman la revolución, y se mató. Y el otro, el sargento de Central Vertiente, que era un muchacho también muy martiano, tenía aquello lleno de carteles, lleno de pensamientos martianos, digamos un cuartel de la Guardia Rural o del Ejército, lleno de frases de Martí. Ese, pues también discutió con sus hombres, dice: después que todo lo que le han hecho a Hoover, que está y se lo llevaron preso para La Habana,
acusado de traición, no vale la pena seguir en esto que llaman la revolución. Se dieron cuenta que el tipo se iba a matar. Le quitaron la pistola, pero unas horas después fue a la cocina, cogió el cuchillo y se partió el corazón. Estos hechos, el mismo día de mi arresto, hicieron que los Castro dijeron, la cosa está seria, no es fácil desprendernos de Ubermato, pero con todo eso se empecinaron en hacer el escenario ese en Colombia, del campamento militar, de llevar a más de 1000 oficiales para que apoyaran la pena de muerte. ¿Es posible hacer un recuento de los 20 años de presidio? De los 20 años, ustedes... Breve. Sí. Ustedes conocen a los Castro, hoy son gente conocida por ser, con sus adversarios, ser terribles, ¿no? Bueno, me hicieron todo lo que se pudieron para ver si yo me rajaba. Me hicieron ofertas, me hicieron toda clase pero presiones, golpizas, torturas, de cosas terribles que yo narro en mi libro un poco a la ligera, porque si no el libro no lo lee nadie, te hubiera tenido que hacerse de 1500 páginas. Sí, pero así me hicieron. Yo tuve que hacer 2 huelgas de hambre. Una fue en solidaridad con los compañeros que se cayeron en una trampa y hubo una huelga de muchísima gente. Y otra la empecé solo, desde el 1 de marzo del año 67 hasta el 13 de agosto del propio año 67. Y con una carta que escribí a los Castro, pero dirigida a los jefes de cárceles y prisiones. Me niego a seguir viviendo en estas condiciones. O me respetan o me echan al cementerio. Cuando me estaba muriendo, me dieron, ya sin conocimiento, me dieron asistencia médica, es decir, suero, etcétera, y después me dijeron, bueno, ahora ya te salvamos, ahora si tú quieres morirte, te vuelves a morir, te mueres, de verdad, sigue con tu vuelo. Volví con mi vuelo y digo, no, yo he dicho que me respetan o me echan al cementerio, yo no he dicho que me salven la vida, y así. Entonces, pues, después de varios meses, desde el 1 de marzo del 67 hasta el 13 de agosto de ese año, entonces cambiaron a Ramiro Valdés, que era el ministro del Interior, hicieron un arreglito para suavizar la política penitenciaria. Y entonces, bueno, pues me terminaron la huelga mía. Ya te resolvimos todo, te vamos a dar visitas, no te vamos a golpear, te vamos a dar ropa, porque me tenían en un calzoncillito, esa era toda la ropa que yo tenía. Y además durmiendo, tiraban en las peores condiciones antes de la huelga. Después de la huelga me dieron asistencia médica, me metieron en seguridad del Estado, Villamarista, como decíamos nosotros, que eso es terrible. Todo lo que se diga de Villamarista, de eso es corto. Eso es un antro de crimen, y hay torturan, asesinan. Todo el tiempo que yo tuve, oí veces que decía, acaben de matar, a los oficiales que me tenían vida, acaben de matar a ese hombre ya, si no lo torturen más, ya, por lo menos, háganle el regalo de matarlo ya. Eso es terrible, Villamarista. Así que, bueno, pues pude sobrevivir a todo eso por el favor de Dios. Yo sí creo que sin la voluntad de Dios yo no hubiera podido sobrevivir y conservar todavía un poco de memoria y un poco de entendimiento. Después de los 20 años de presidio y de cumplir la sentencia hasta el último día, y que hay el previo antes de sacarte, te golpearon. Me dieron 4 días antes de soltarme, me dieron una última paliza. Una paliza como para que no olvidaras que eran tus enemigos. Sí. Y porque yo había hecho esto, yo había retado a Fidel de que antes de que me soltaran, si yo cumplía mi condena o me pusieran para el extranjero, teníamos que vernos cara a cara. Y tú se mandó a golpear. Y entonces sí, cara a cara, para decirle una frasecita que no se puede decir aquí porque hay una dama, que es la ofensa que se puede hacer de hombre a hombre. No. Sí. Ella no conoce esas palabras. Sí. Y entonces, pues, como yo había retado a Fidel, que si yo cumplía mi condena o me sacaban para el extranjero, en fin, que antes de que me sacaran de la cárcel, yo quería verlo de cara a cara, porque había hecho tantas cosas de mí que yo necesitaba un mano a mano con él, así de palabras. Y entonces lo que fue que dije, una paliza ya para que vaya de retirada. Y una vez llegado... Y contra la cosa que quiero decir, no piense, puede ser que hablando